Buenas noches, hermano. Un placer para mí hoy compartir con ustedes, compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Berenice Camarena, del Ministerio Ciudadano del Cielo, Ministerio de Sanidad y Liberación, bajo la dirección del Espíritu Santo, y los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante, un tema que desde que yo oré al Señor me sentí que tenía que hablar. El Señor me habló que tenía que hablarle del tema que yo le he traído el día de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema vivir en victoria. Amén. Entonces hoy yo quiero hablarle que nosotros sí podemos vivir en victoria. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en victoria. Vamos a hablar de Josué, de Moisés, de Josué, que fue un hombre que dejó un gran ejemplo por el cual aprendió él a vivir en victoria, lo cual debemos nosotros hacer. Aprender a vivir en victoria. Saben ustedes que Josué fue un varón obediente, fue un hombre valiente, un hombre de convicción, un hombre de certeza. Amén. Vamos a decirle el significado de victoria. Dice vencedera, triunfadora y por extensión la que triunfa sobre el mar. Amén. Pues vamos a iniciar buscando la palabra en Josué 1:1. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Amén. Vemos, hermano, que Jehová le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Te toca a ti continuar el propósito, continuar la obra. Hermano, así nos dice también el Señor. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos de cada día más de nutrirnos, de aprender la palabra, de estudiar la palabra, de aprender del conocimiento de nuestros pastores y líderes. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando el Señor dé la orden de que nosotros debemos de salir de nuestra zona de confort a llevar la palabra a aquellos que necesitan una palabra de aliento y de esperanza, estemos preparados. Porque sabemos que Josué fue mano derecha de Moisés. Josué estaba preparado para ser líder. ¿Pero por qué? Porque él era obediente. Era obediente. Debemos nosotros de tener en cuenta que en la obediencia hay victoria. Josué, cuando inició, no pensaba que él iba a dirigir ese pueblo, pero el propósito del Señor estaba en que Josué terminara de cumplir el propósito. Entonces, hermanos, vemos que Josué tomó la promesa. Josué tomó la promesa que Dios le estaba entregando, que Dios le entregaba la tierra prometida. Tierra de gran manera buena, que fluía leche y miel. Hasta el momento de pasar el Jordán, el pueblo estaba siendo alimentado de maná. Dios le enviaba cada día el maná. Pero del mismo momento que Josué tomó la tierra prometida, el pueblo comenzó a alimentarse
de todos los frutos de la tierra, a disfrutar de todas las bendiciones y riquezas que Dios le había entregado. Continuamos leyendo en el 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, verá vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así nos dice el Señor, hermano. Como estuvo con Moisés, así estuvo con Josué y así está con nosotros. Lo que debemos es ser obedientes a su palabra. Debemos de estar preparados para cuando el Señor nos llame a nosotros llevar la palabra, a evangelizar. Debemos de estar preparados, debemos ser obedientes y ser sabios. Amén. Esfuérzate, y le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. El Señor le está diciendo que la ley que dejó Moisés, él debía de continuarla para que no fracasase. Hoy el Señor nos dice a nosotros, debemos de guiarnos por los mandamientos, por las palabras, por las pautas que Él nos ha dejado a nosotros, para que nosotros vivamos en obediencia y podamos día a día alcanzar lo que Él nos ha prometido, las victorias que Él nos ha prometido, la victoria que Él nos va entregando día a día, que muchas veces nosotros oramos por un deseo, por un propósito de nosotros, y pensamos que el Señor no nos escucha, pero es que no es su tiempo. El Señor, aún cuando el Señor está en silencio, está trabajando y nos entrega la victoria todos los días, porque no son las cosas que nuestro corazón anhela que el Señor nos va a entregar, es lo que Él tiene escrito para nosotros, lo que nos conviene, porque Él conoce el final desde el principio y conoce cada corazón, conoce todo de nosotros. Amén. Entonces nosotros también podemos disfrutar de la misericordia de Dios. Vemos que el pueblo de Dios pudo disfrutar de su misericordia porque lo alimentó con maná en el desierto. Cuando el pueblo clamaba a la misericordia de Dios, se hacía presente para suplir las necesidades. Así te dice el Señor hoy, clama a mí que yo te responderé. Cuando nosotros estamos en los procesos, en nuestras necesidades, en nuestras adversidades, es a Él que nosotros debemos de clamar, porque su misericordia es eterna. Su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. El Señor escucha nuestro clamor. Y nosotros, los cristianos y aún aquellos que no lo han confesado como el Señor y Salvador, el Señor tiene misericordia de usted también. Solo debemos de confiar y clamar a ese Dios vivo, a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta, a ese Dios que da paz. Amén. También vemos que el pueblo de Dios, cuando toma la tierra prometida, comienza a disfrutar de la riqueza, de la abundancia, de la sobreabundancia que Dios le había entregado al poseer la tierra prometida. Tú puedes también hoy estar en cualquier circunstancia y el Señor en su misericordia, el Señor te puede entregar a ti la victoria. El Señor suple tu necesidad. Solo tienes que humillarte ante Él y decirle, heme aquí, Señor. Vemos que en Josué 5:9, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el apropio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy.
Jehová le dijo al pueblo que había quitado el apropio. ¿Qué significa esto? Que había quitado la vergüenza que traía desde Egipto. En el lugar que el pueblo, usted sabe que ellos, donde acampaban, antes de tomar la victoria, se llamó Gilgal. ¿Qué significa? Rodar. Y es así donde el pueblo, porque anduvo en desobediencia, estuvo dando vueltas por el desierto 40 años. Nosotros como cristianos no podemos durar 40 años dando vueltas sin que los propósitos que el Señor tiene con nosotros se cumplan. Nosotros tenemos que estar dispuestos al llamado que el Señor nos hace para que nosotros podamos alcanzar la victoria y que el Señor nos entregue lo que nos ha prometido. Porque Él se lo entregó a Josué, pero Josué estuvo dispuesto, fue obediente, a aprender a ser un líder. Entonces, así debemos nosotros de estar dispuestos a aprender a entender y a explicar la palabra para que nosotros podamos también estar dispuestos a llevarla a aquella persona que lo necesitan. Vemos que el pueblo de Israel, para pasar al Jordán y si vivir en victoria como Dios ya se lo había prometido. Nosotros los cristianos debemos de ser valientes. Ellos dispusieron su corazón para pasar el Jordán. Ellos querían comenzar a disfrutar de la bendición de la tierra prometida. Ellos querían que el apropio, que la vergüenza cesara, que los fracasos y la opresión que eran constantes y eran aflicción en la vida de cada uno de ellos, pasaran. Ellos querían que Dios le entregara en sus manos la victoria. Y así hoy, cada uno de nosotros queremos que el Señor nos entregue la victoria. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestro apropio, nuestra vergüenza queda atrás. Amén. Vamos a seguir hablando de comenzando a vivir en victoria. Ahora vamos a ver cómo podemos comenzar a vivir en victoria. La primera victoria que tú, hermano, debes de obtener es hoy llegar a los pies de Cristo. Esa es la primera victoria que tú hoy debes de obtener, dejando que el Señor entre a tu vida, pasando de la tiniebla a la luz, constituyéndote en un hijo de Dios. Y ahí vienen las victorias subsiguientes, vienen de victoria en victoria, pero debe de dar el primer paso y recibir esa victoria. Pero también debe entender que esa victoria depende de lo que tú tengas en tu corazón. Dios es amor. Dios te llama para que lo recibas, para que tú hoy seas sano y libre. Dios es bueno, Dios nos amó primero. Amén. Dios nos ha dado todo a nosotros para que nosotros podamos vivir en victoria. Dios se mueve en constante victoria con cada uno de nosotros, aún con aquel que no lo ha confesado como su Señor y su Salvador. Hermano, cuando nosotros en la mañana abrimos los ojos, es una victoria que el Señor nos entregó. Y debemos de ser agradecidos, decirle gracias, Señor, porque me despertaste, porque estoy sano. Eso es una victoria. Todos los días el Señor nos entrega victoria. Nuestro Señor ha depositado en nosotros la victoria, porque cuando tú tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, es suficiente.
O sea, la victoria para ti es permanente. Cristo nos dio a cada uno de nosotros la victoria cuando venció el enemigo, cuando venció el pecado, cuando venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Vemos que cuando el pueblo de Israel pasaba el Jordán, ellos comienzan a vivir una nueva victoria. Ellos encontraron el propósito de Dios para su vida. Así hoy yo te invito a que tú, llegando a los pies del Señor, tú encuentres el propósito que el Señor quiere hacer con tu vida. Ahí nosotros podemos entender, cuando llegamos a los pies del Señor, cuál propósito tiene el Señor para nosotros. Porque muchas veces cuando andamos en los caminos del mundo, a veces nosotros mismos nos automaldecimos y decimos yo no sirvo para nada, pero no es así. El Señor te ama como tú eres, el Señor te ama porque la transformación, el Espíritu Santo la va haciendo poco a poco en tu vida. El Señor va trabajando, va transformándote a su imagen y semejanza. Poco a poco el Señor va trabajando contigo. Amén. Y así vemos que llevando a nosotros el Evangelio, también podemos nosotros entregarle la victoria a muchas personas. Podemos nosotros a través de la palabra llevarle aliento, llevarle sanidad, llevarle liberación, para que Dios también le dé la victoria a esas personas que están afuera, que lo necesitan. Cristo nos ha limpiado para ser un instrumento apartado, para que seamos santificados, para que seamos consagrados, para que nosotros ¿qué? Le sirvamos, para que su propósito aquí, para que el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra sea cierto, sea verdadero. Si bien es cierto que la primera victoria comienza cuando nosotros recibimos a Cristo. Y nos dice en 2 de Timoteo 1:10, también es cierto que su victoria perdurará cuando entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, debemos nosotros de creer en la bendición, en la victoria que son propias de nuestra vida, y que Dios tiene una promesa de bendición para cada uno de nosotros. Para cada uno. Nosotros somos escogidos por Dios. La mayor victoria es aquella que el corazón de nosotros anhela. Es cumplir el propósito que Dios tiene para cada vida de nosotros. Renunciando cada uno al pecado. El Señor nos promete vida eterna. Nosotros debemos de todos los días pedirle al Señor que nos dé discernimiento y que podamos nosotros identificar para qué el Señor nos ha llamado, para qué propósito el Señor nos ha llamado, para que nosotros nos esforcemos y seamos valientes y respondamos para lo que Él nos ha llamado, para que podamos vivir una vida de victoria en victoria. Hay 3 principios que vamos a exponer y vamos a buscar la palabra. El primer principio es la obediencia. Estos principios nos ayudan a nosotros tener una confianza en el Señor y que cada paso que demos lo demos en victoria. Y lo vamos a buscar en Proverbios 4:13. Proverbios 4:13. Que nos dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida.
Amén. Para alcanzar grandes victorias se requiere la obediencia, como le decía. Debemos seguir las directrices y el consejo de la palabra de Dios para estar nosotros cada día preparados para nosotros hacer la voluntad de Dios y que podamos vivir en victoria. El otro principio es la persistencia y lo vamos a leer en Primera de Corintios 15:58. ¿Qué nos dice? Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El pueblo de Israel pudo haberse desanimado al obedecer la estrategia que le llevaría en esos días a cumplir, que debían dar vuelta cada día, pero no importó el obstáculo. No importa el obstáculo que tengamos que pasar en el camino, ni la burla de muchos. Estamos seguros que llegaremos al objetivo, que llegaremos a la meta, confiado en el Señor, que veremos la bendición que Dios nos va a dar en nuestra vida. Que Dios nos va a dar a nosotros una bendición de salud, una bendición. Muchas veces le pedimos al Señor que traiga a nuestra familia a sus pies. Y el Señor en su tiempo nos entrega esa victoria. Y le entrega la victoria a ellos, porque la primera victoria es llegar a los pies de Cristo. También debemos de tener inteligencia. Es el tercero, inteligencia, que lo vamos a ver bíblicamente en Salmo 119, 104. Que nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Estamos hablando no de una inteligencia humana, sino de una inteligencia espiritual, lo que nos lleva a entender, a creer, a dar por sentado que por la palabra de Dios y la vida que tengamos nosotros en integridad, los planes de Dios para nosotros serán de gran bendición. No es una inteligencia que razona, sino una que cree y que tiene fe en que Dios puso en nuestro corazón y que va a ser realidad en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Vemos que el pueblo de Israel tuvo inteligencia y alcanzaron la victoria que ellos desearon. Así que yo te invito a que tú hoy, que no has conocido al Señor, tú obtengas la primera victoria, que es llegar a sus pies, confesándolo como tu Señor y tu Salvador. Así que yo te voy a pedir que hoy, donde tú estás, cierre los ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti, reconociendo que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte, donde el enemigo me tenía. Señor, haz en mi vida conforme a tu voluntad. Amén. Así es que si tú has hecho esta oración, yo te invito a que tú busques un ministerio donde te hablen la palabra de Dios tal cual está escrita. Donde te hablen la palabra de Dios como el Señor la ha dejado, para que puedas vivir en victoria. Nuestro ministerio está en Cuesta Colorada, la avenida Inver, en el segundo nivel de Embutidos La Ganadera.
Estamos aquí con cultos presenciales los domingos a las 10 de la mañana. Así es que yo te invito que vengas al servicio para que tú veas la primera victoria, para que tú recibas tu primera victoria llegando a los pies de Cristo. Voy a orar ahora por aquellos que estén enfermos, para que el Señor lo venga tocando. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre de la gloria. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y perdonando a aquellos que nos ofenden, Señor. Te damos gracias por esas vidas que hoy han dado su primer paso de victoria, Señor. Padre, esas personas que están enfermos, Señor, las ponemos en tus manos, Padre, para que el Espíritu Santo lo toque y se lleve todo espíritu de enfermedad. Para que el Espíritu Santo se lleve todo espíritu todo espíritu de adversidad, Señor, que están pasando en este momento, Padre. Todo espíritu de depresión, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo toques, Señor, y que tú te lleves toda enfermedad, porque tú pagaste el precio, Señor. Tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, amado Padre. Te doy las gracias, Señor, por aquella persona que tú has tocado, Señor, y que han dado su paso de victoria, y que tú hoy los has sanado. Buenas noches y gracias por estar escuchando esta palabra de parte del Señor. Bendiciones.